Les agradezco infinito que me hayan invitado. Primeramente les quiero decir quiénes somos nosotros y si me ayudas vamos pasando las transparencias. Nosotros somos la Asociación Mexicana por el Déficit de Atención, Hiperactividad y Trastornos Asociados. Nos dicen que ¿por qué el nombre tan largo? Respondemos regularmente que vamos muy deprisa, sobre todo la gente que vivimos en el área conurbada de la Ciudad de México, como que corremos y no terminamos de llegar nunca a ningún lado. Es indispensable que incluyamos que el trastorno es de déficit de atención, que contiene o no la hiperactividad, pero que suma y coincide con muchos trastornos asociados. No podemos olvidar estos últimos porque regularmente tienen hasta mayor importancia que el trastorno básico. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, nos conocemos como AMDATA en la jerga de las organizaciones de la sociedad civil. Ahí tienen mi dirección electrónica para todos aquellos que la quieren tomar, no tengan oportunidad de hacer preguntas al final o quieran salirse un poquito antes. A través del sitio web podemos con muchísimo gusto responder a todas sus preguntas. La que sigue. ¿Alguien ven desde atrás ahí? ¿Qué es? ¿Me escuchan también? ¿Qué les dice esa fotografía? No oigo. El Cerro de la Silla, ¿qué más les dice? ¿Qué les dice Monterrey? No oigo. Todos. Lo consideramos un halago, créanlo. ¿Qué más les dice? A ver, el señor de rojo. Ciudad de Progreso. ¿Qué más les dice? De uno en uno para que los pueda oír, no sean malos. A ver. Una urbe. De uno en uno para que los pueda oír. Bueno, simple y sencillamente, esto es una muy reciente costumbre que adquirimos en un congreso en Europa que vimos que todos lo hacían, en el que teníamos que usar una sola transparencia para que nos definiera. Yo elegí esta foto que espero que corresponda con todas sus expectativas. Considero igualmente que algunos de ustedes que Monterrey es una ciudad de progreso, que sí somos codos, lo cual quiere decir que no es que no gastemos los recursos, sino que los gastamos de manera adecuada. Y espero que en esta presentación podamos responder a esas expectativas también, la que sigue. Vamos a ver de una manera muy general cuál es nuestra misión. Nuestra misión es como cuando están a oscuras, una luz que dirige hacia dónde van todas las flechas. Cualquier actividad, cualquier propósito, cualquier motivo en el que nos llamen o seamos invitados, que no contribuya al logro de nuestra misión, no es una actividad para AMDATA. No es una actividad para nosotros. Nosotros nos restringimos simplemente a informar y orientar sobre el trastorno por déficit de atención. Esta organización tiene un poco más de 9 años. La realidad es que tomó forma muy recientemente a partir del año 2000 y existimos en el sitio web a partir del 2002, que es cuando nuestra mayor proyección se ha alcanzado. Hemos atendido en efecto a más de 177,000 familias de usuarios. Queremos llamarles familias porque es regularmente el padre, la madre, el tío, la abuela el que se contacta con nosotros. Tenemos muchísimos otros usuarios que son maestros o del sector psicopedagógico, pero es primordialmente la actividad de padres de familia la que está desatendida y a la que nosotros quisimos responder buscando un nicho donde no estuviera el sector profesional. Para todo lo demás existen los profesionales. Los profesionales en este país no se dedican a esto, nosotros sí lo hacemos. Quiero pasar rápidamente para saber más o menos y poder cumplir con la expectativa de tiempo. Empezamos un poquito más tarde porque teníamos algunos problemas técnicos. ¿Qué es lo que vamos a revisar la tarde de hoy, la noche de hoy? Y ustedes deciden hasta cuándo nos aguantan. Vamos a revisar quiénes somos como organización, quién soy yo y por qué sé de esto. Nuestra misión, que es lo que estamos viendo, la declaración de apertura y probable conflicto de intereses con el sector farmacológico, el TDA, un ejemplo. La prevalencia quiere decir cuánto de esto hay. La sintomatología del trastorno por déficit de atención en sus versiones y subtipos. El impacto escolar de esta sintomatología. Las definiciones como en una bola de discoteca, porque es multifacética, porque no podemos ignorar ninguna de sus manifestaciones. La evidencia física, los cuestionamientos de la evidencia y el diagnóstico,
el impacto sobre las funciones ejecutivas, y veremos de qué se tratan las funciones ejecutivas y qué son, los subtipos del trastorno por déficit de atención, ejemplos de que existen todas las inteligencias y edades y de los talentos particulares que hay con TDA, las especialidades multidisciplinarias involucradas en el trastorno, la cantidad de especialistas en México, el tratamiento multimodal, el manejo escolar. Concluiremos rápidamente y les demostraré que Dios existe al final. Quiero decirles que gozamos más o menos de un tiempo aproximado de 1:20 para la presentación. Ustedes tienen una hoja de registro donde yo les solicitaría que por favor vayan anotando sus preguntas. Si no la tienen, vayan recordando su pregunta para poderlas hacer todas hasta el final. Si no nos diera tiempo para responder al final, no nos vamos a quedar sin responderles. Lo podemos hacer, como les decía en el inicio, vía web. Finalmente quiero comenzar con la siguiente transparencia. Y si las vas pasando una por una, esto es el tipo de interrelación y nosotros le llamamos nuestra política de transparencia, disclosure le dicen los norteamericanos, de cómo estamos vinculados con la industria farmacéutica y en ocasiones han pagado por algunos de nuestros congresos una participación o patrocinio o alguno de los congresos o cursos a los que nosotros asistimos. Si los quieres pasar, por favor. Se me olvidó tu nombre. Gracias, Oscar. Un aplauso para Oscar, ¿no? Me va a ayudar toda la tarde. La que sigue, Oscar. Esta relación no implica que nosotros no tengamos la libertad de hablar con toda sinceridad respecto a lo que consideramos más efectivo y que tenga una demostración científica y una evidencia estadística. Por lo regular, nosotros no tenemos un conflicto de intereses en lo que respecta a que ellos paguen nada de lo que nosotros hacemos en lo cotidiano, simple y sencillamente han participado en actividades respecto a informar y orientar. Y los materiales que adiestran en la comunidad sobre el TDA. Nosotros pensamos como organización que esta es una actividad educativa, por favor, no es una actividad diagnóstica. Si ustedes quieren saber más información respecto a un caso en particular, acudan a sus médicos. Gracias, Oscar, la que sigue. Aquí tenemos un video muy pequeño, pero no pudimos hacerlo arrancar. Es un video que dura 30 segundos, pero no podemos, en esta computadora, por alguna razón no nos funcionó. Lo único que quiero mostrarles es, ¿alguien se da cuenta por ahí qué hace el niño? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? Levanten su mano para que no me griten todos al mismo tiempo que luego no los escucho. ¿Qué está haciendo, corazón? ¿Qué está haciendo ese niño? ¿Está brincando? Se está subiendo a un lugar por ahí, ¿no? Está brincando en un lugar como inadecuado. ¿Alguien sabe más o menos dónde anda? En un tren, en una cabina de un tren. ¿Ustedes creen que ese niño puede estar quieto 2 horas en una conferencia? 6 horas en clase. ¿Creen que ese niño puede estar tocando el violín? Bueno, pues vamos a empezar de lleno. Esta es una discapacidad invisible, vamos a ver la prevalencia. ¿Cuánto de esto hay? La prevalencia quiere decir que midiendo epidemiológicamente se puede definir, así como cuando hay una epidemia de gripa se dice, bueno, alcanzó al 3% de la población o al 10% de la población, o la gripe aviar puede alcanzar una pandemia que sea casi al 80% de la población. En el caso del trastorno por déficit de atención, la cifra de prevalencia aceptada mundialmente y que la Secretaría de Salud en México publica y acepta es del 5%. Eso significa que la cifra mundial es adecuada a este país, las miden los epidemiólogos y la cifra oficial mexicana ronda, por tanto, 5 millones de personas, dado que en el último conteo oficial, que salió hace quizás 3 semanas, nos decían que éramos 103 millones de habitantes. Los especialistas dicen que al igual que hay una cifra negra de delincuencia, hay una cifra negra de trastorno por déficit de atención. Aceptamos el 5%, pero es más probable que esté rondando entre el 7 y el 8%. Como ustedes ven, hay un hijo y un padre y un nieto, ¿no? Esto es una condición que va en las familias. Es muy probable, como sucedió en mi caso, yo fui diagnosticada después de que diagnosticaron a mi hijo. Mi hijo es un niño que hoy tiene 9 años, que recibió diagnóstico precoz, me atrevería a decir que hoy por hoy es el diagnóstico más temprano que yo conozco, que fue diagnosticado al 1 año y medio. Estos niños tan pequeños son inusuales. Los niños que en los Estados Unidos los norteamericanos les denominan tornado toddlers, ¿no? Gateadores tornado, porque verdaderamente caminan por los techos, hacen toda clase de peripecias, no duermen. Son niños excepcionales que son muy rápidos de diagnosticar gracias a la hiperactividad.
Pero existen otros subtipos que vamos a ver más adelante, que no son tan fáciles de detectar. Entonces les digo, esto aparece en las familias, sigue, le damos a Oscar. Por lo tanto, dada la cifra de prevalencia, sabemos que hay 1,5 millones de escolares, al menos en edad escolar, y aquí nos referimos primaria, secundaria. Si ampliamos la cobertura de preescolar a preparatoria, tenemos entre 1.650.000 y 2.100.000 escolares con trastorno por déficit de atención. También, por lo tanto, hay 1,5 millones de padres que lo tienen, porque alguno de ellos, al menos uno de ellos, tiene trastorno por déficit de atención. Y como esta es una población en la que actualmente todavía tenemos 3 generaciones familiares en este país, lo más probable es que existan de 4,5 millones a 7 millones de personas con trastorno por déficit de atención. La mayoría sin diagnosticar, la mayoría sin tratamiento, con efectos devastadores en la vida cotidiana. Quiero pasar la siguiente transparencia, Oscar, y darles cuáles son los principales síntomas inatentos. Alguien conversaba conmigo al inicio y me decía, oye, es que mi hija no es hiperactiva. Tenemos una definición sintomatológica que decide en qué síntomas y qué síntomas son los que se pueden observar, detallar, identificar como del grupo de la inatención. Entre esos síntomas están todos aquellos chicos que les denominamos los cadetes del espacio, ¿no? Que no están. Simple y sencillamente no escuchan. Se van cuando la mosca vuela, auténticamente. Se les cae el agua en la mesa todos los días. Si no es el agua, es el vaso, si no es el vaso, es el del papá. El cuaderno de tareas regularmente amanece en la mesa de la cocina, pero no en la escuela. Pero sí se trae el libro de matemáticas para hacer la tarea, pues no, tampoco llegó el libro de matemáticas. Se quedó la tarea en la mesa de la cocina, pero otra vez, o sea, sucede todos los días, o por lo menos 3 veces por semana. Las actividades rutinarias como te bañaste, los dientes y la mochila tampoco llegó. Son estas dificultades de tipo sintomatológica que es perfectamente observable en un niño que tiene problemas de inatención. A menudo pierde las cosas, a menudo se distrae fácilmente, se le olvidan las actividades diarias, tiene dificultad para organizar tareas de actividades, le desagradan las cosas que requieren esfuerzo mental sostenido. Y alguien me puede decir por ahí, pero bueno, son buenísimos para los videojuegos. Claro, eso es estimulante. Eso no requiere un esfuerzo mental sostenido porque no es una tarea que les desagrada, es un esfuerzo mental sostenido en algo que es agradable. Los principales síntomas inatentos se llaman predominantemente inatentos, porque no quiere decir que existan todos, ni la misma mezcla en todos los niños que son inatentos. La que sigue, Oscar. Los síntomas hiperactivo-impulsivos. Es como otro renglón, como que los tenemos en otra caja. Estos son los típicos que le dices, por favor, no más, cállate. Que habla, y 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 está en el salón de clases, pero sigue en casa y sigue en la clase de karate, y a cualquier actividad en la que vaya, y con los abuelos, y en el súper, y en el cine, y en los lugares adecuados o inadecuados, habla. Es una demostración de un síntoma hiperactivo. Regularmente los síntomas hiperactivos cambian, van disminuyendo con la edad, un poquito después de la adolescencia. Eso quiere decir, por ejemplo, que yo ya no brinco de mesa en mesa, pero me busqué una chamba en la que puedo hablar. Entonces, la puedo hacer algo coordinado con mi particularidad, digamos. Siéntate a comer. En el pasado nos amarraban, ¿no? ¿Qué se quebró? Y a la casa que vayas debes algo, porque se quebró la antigüedad de la dinastía Ming, de la tatarabuela de tu compadre. ¿Cuánto le debo por el jarrón, por el golpe en la puerta, por las naranjas que corrieron por todo el súper porque arrancó desde la de abajo? Son niños que tienen como muchos problemas en la interacción cotidiana, ¿no? Son los típicos que en la escuela les dicen, no te estoy preguntando a ti, deja que conteste Javier, porque él interrumpe y contesta todas las preguntas que cree que sabe, o que sabe en efecto, pero no puede aguantar la urgencia de responder en su turno. El típico que le dices, no empuje, pide permiso para pasar. No arrebates, pide lápiz. Estos son el tipo de características que se manifiestan en esta sintomatología, que como les digo, también son primordialmente hiperactivas impulsivas. Eso no quiere decir que sean solo esas, ni toda la serie. Puede tener algunas de ellas, y si me pasas la siguiente, Oscar,
¿qué sucede con los siguientes síntomas? Los siguientes síntomas son la mezcla de las dos anteriores. Son tanto hiperactivos, impulsivos como inatentos. En distinta relación, no existe, y de ahí la dificultad diagnóstica, un trastorno por déficit de atención igual a otro. Y ustedes, sobre todo los maestros, lo deben de notar. Dicen, pero ¿cómo si yo tenía un niño que el año pasado era buenísimo para las matemáticas y el que me tocó este año, verdaderamente el 2x2 no le sale, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Las dificultades diagnósticas están dadas por esto. La mezcla de los síntomas no son uno igual a otro. Los síntomas del subtipo mixto, que después veremos, tienen una condicionante adicional, tienen trastornos asociados, que casi nunca viene puro el trastorno por déficit de atención. ¿Vieron la película? Bueno, aquí el impacto escolar. Evidentemente, con todas esas características, ¿ustedes creen, con los principales síntomas inatentos e hiperactivos impulsivos, ¿ustedes creen que un niño no tenga ningún impacto escolar? ¿Cómo pueden pasar, no? O sea, es así como que un milagro que pasen al sistema de estructura educacional sin que todas estas características sintomatológicas tengan un impacto, ¿no? Evidentemente son niños que tienen muchísimos mayores problemas relacionados con su conducta, con no esperar, problemas relacionados con dislalia, dislexia, discalculia, problemas relacionados con falta de concentración. El problema no es que tengan una deficiencia de inteligencia, son niños tanto más inteligentes que todos los niños regulares. De hecho, el trastorno por déficit de atención existe en todas las inteligencias, desde el rango de inteligencias limítrofes regulares hasta el rango de las inteligencias limítrofes superiores o genialidades. La realidad es que este impacto no se puede evitar, ¿no? La que sigue, Oscar, si me ayudas. Esto significa que no es que tengan un problema, sino que les ocasiona problemas. Lo que tienen es una condición neurobiológica. Algunos son deficientes en matemáticas, otros en cálculo mental, otros en lectoescritura. Difícilmente son deficientes en las dos cosas, aunque sucede. Los impulsos se les dificultan, el relacionamiento con los compañeros se dificulta, con amigos, maestros, inclusive con los padres se dificulta, con los padres y familiares más cercanos. Su desempeño, por tanto, se ve afectado. O sea, son niños que no pasan por la vida regular sin un efecto en su desempeño. Y quienes tenemos un efecto en el desempeño, pues desde luego lo vamos guardando como una bolsita de piedritas, ¿no? Y se sienten, ¿cómo se sienten los niños con TDA? ¿Alguien que me diga por ahí? ¿Aislados? ¿Qué más oigo? No oigo. ¿Rechazados? ¿Qué más se sienten? ¿No comprendidos? ¿Se sentirán poco inteligentes? ¿Lo son? No lo son. Entonces, si además son zurdos, pues tienen cualquier otra dificultad, ¿no? ¿Ustedes vieron la película de Nemo? ¿Reconocen a Dory? Dory es un pescado con TDA. Absolutamente, o sea, si ustedes se fijan, ya las películas nos ponen estos personajes perfectos y maravillosos. Nemo tenía una dificultad física, una limitación de corte físico. Dory tenía una dificultad de corte neurológico. ¿Qué sucede? Dory es un pez con TDA, no se puede concentrar, no recuerda a dónde va. Si ustedes se acuerdan de la canción, le dicen, ¿a dónde vamos, Dory? Nadaremos. Oiga, dice, sigámosle, ¿no? Pero la diferencia es que Dory sabe que falla, pero ella no sabe que ella es una falla, porque no lo es. La diferencia en nuestros niños es que ellos sienten que la falla son ellos. Disfruta la parte de sí misma que sí obtiene resultados, su impulso por seguir, por ejemplo, a diferencia, su entusiasmo por rescatar el hijo del papá de Nemo, ¿verdad? A diferencia del padre temeroso que tiene miedo de salirse de la regla porque le dijeron que nunca saliera del arrecife. Entonces, estos son los chicos que nosotros denominamos y las personas que nosotros denominamos como la expresión norteamericana, fuera de serie, quiere decir out of the box. O sea, que si tú tienes una caja con todos acomodaditos, hay uno que no te cabe. Ese fuera de serie es un chico o una chica o un adulto con trastorno por déficit de atención. Por lo tanto, ellos no saben lo que hacen mal, porque nunca lo han hecho de otra manera. Ellos es su manera natural de reaccionar, es su forma natural de atender, de escuchar, de reaccionar o de no atender. Por tanto, es muy importante que sepamos que la carga que les imprimimos en las llamadas de atención es como ese saco de piedritas que van acumulando. Dory no se siente mal, no siente que es un fallo. Ella sabe que falla, pero no sufre por ello. La diferencia es que, la que sigue, Oscar, por lo tanto, conducirse provoca problemas, ¿sí?
conducirse cuando no se puede permanecer sentados, conducirse cuando no pueden escribir y usan 4 renglones para la motricidad fina. Regularmente tienen problemas de corte visoespacial que les permite o les impide trasladar planos, o sea, eso quiere decir lo que yo veo en el pizarrón lo tengo que pasar por escrito. Por lo tanto, tienen consecuencias en el aprendizaje y el desempeño escolar, un aislamiento pobre y relacionamiento entre pares o entre iguales pobre también. Son chicos que con frecuencia están aislados, alguien ya por ahí lo mencionó. Su desempeño se ve afectado y no son, como les digo, diferentes. No son diferentes en medida que no tienen inteligencias distintas a los niños regulares. Lo que son es que tienen necesidades educativas especiales. ¿Sí? Es muy importante, les digo, aquí les pongo un ejemplo como el mío, que si además es zurdo o tiene alguna deficiencia física, bueno, pues entonces ya es así como que el broche, ¿no? La que sigue, Oscar. ¿Qué es el TDA? ¿Conocemos la diferencia entre el trastorno y la enfermedad? ¿Alguien me puede ayudar a resolver esta duda? Me gustan los papás más participativos porque regularmente yo estoy convencida que las respuestas están allá, no de este lado. Yo estoy segura que todos ustedes son expertos en esto, sobre todo aquellos que tienen hijos con TDA, aquellos maestros que tienen alumnos con TDA, son expertos porque lo viven en lo cotidiano. ¿Cuál es la diferencia entre un trastorno y una enfermedad? ¿Alguien que me ayude? Con la enfermedad, o te curas o te mueres. En el trastorno regularmente naces con él, vives con él, y tiene un curso crónico y te mueres con él. O sea que cuando les digan, oigan, yo les voy a curar el trastorno por déficit de atención, nadie se los va a curar, de una vez les aviso. También es un origen probable, o sea, el trastorno es neurobiológico, tiene una condición que sucede en el cerebro a través de la condición neuronal, en ese episodio mágico que se llama sinapsis, cuando las dos neuronas hacen contacto entre sí para enviar información. También es debido principalmente a la insuficiencia de 2 neurotransmisores que son hormonales, la dopamina y la norepinefrina. También tiene un ingrediente genético, y estamos hablando exclusivamente del trastorno por déficit de atención. En la mayoría de los casos, me atrevería a afirmar, y ahorita no tengo la bibliografía que lo demuestra, que casi en el 90% de los casos el origen es primordialmente genético. Adicionalmente tiene efectos en manifestaciones, conducta y aprendizaje, las manifestaciones de conducta y aprendizaje, y es de curso crónico. Si podemos definir lo que es de curso crónico, pues lo de curso crónico es como la hipertensión, una vez que aparece es muy probable que no puedas controlarla si no tienes una sistematización de vida y de medicamento para que puedas vivir con ella, ¿no? La obesidad es un problema y una enfermedad de curso crónico. La diabetes es una enfermedad de curso crónico. El TDA es una condición, es un trastorno, pero de curso crónico, permanece durante el resto de la vida. Es muy importante que sepamos cuáles son algunas otras cosas que se le parecen, pero que no lo son. Por ejemplo, el plomo en la sangre. Cuando hay un niño que tiene una hiperactividad desmedida y esto sucede y se manda a hacer análisis, resultó que el niño tenía un problema de que vivía cerca de la fábrica de peñoles y que los desechos tóxicos eran de plomo y que el niño durante el embarazo y durante toda su primera infancia estuvo respirando plomo y que tiene plomo en sangre. Ese niño es muy probable que tenga características y sintomatología de hiperactividad. La diferencia es que no es un niño con trastorno por déficit de atención, es un niño hiperactivo. Si logramos distinguir esa parte, o sea, puede haber una manifestación sintomatológica similar, pero no del mismo origen. Por lo tanto, no estamos hablando del mismo trastorno. En el caso, por ejemplo, también de las dificultades físicas como los adenoides o los cornetes, un buen neurólogo lo primero que hace es descartar todas las posibilidades físicas que puedan estar ocasionando una conducta. Por ejemplo, problemas de oído, problemas de visión, problemas de cornetes y de respiración, problemas incluso de corte psicosocial, como cuáles, si hay un divorcio en casa, si se murió el abuelito que era tu consentido. Es muy probable que el niño no lo manifieste llorando el duelo, ni manifieste la problemática del divorcio hablando con los maestros. Lo que va a manifestar va a ser inquietud, olvido, falta de concentración, pero volvemos a lo mismo. Están dentro de las características sintomatológicas, pero no es un trastorno por déficit de atención. Es otra cosa. Este es un trastorno real, Oscar, pasamos.
que tiene lugar en el cerebro. Es decir, partes específicas del cerebro se ven afectadas, primordialmente aquellas que son lóbulos frontales, que es esta parte de la frente auténticamente. No se quita, se controla y se trata multimodalmente. Las evidencias neurológicas indican que es la carencia de esta hormona neurotransmisor que se llama dopamina la que provoca que esta sintomatología se dé. Si ustedes ven la gráfica, un individuo regular, porque no me gusta decirles normales, porque los que tenemos TDA no lo somos anormales, un individuo regular o estándar tiene un intercambio neuronal en esa sinapsis entre célula neuronal y la otra célula neuronal de dopamina en cantidad y disponibilidad y transporte, digamos, regular y estándar. En el caso de una persona o un individuo con déficit de atención, esta célula presináptica, esta neurona que va a enviar la dopamina, envía poco. Luego hay unos como cochecitos que se cargan de dopamina, se llaman los transportadores. Estos transportadores, cuando se cargan de la dopamina, salen de la célula presináptica, pero antes de llegar a la otra, se regresan. Y la célula posináptica que está acá, que tiene que abrirse a recibir como con júbilo la cantidad de dopamina necesaria, resulta que no se abre y no recibe la cantidad adecuada. Los transportadores ya se regresaron y la célula presináptica que tenía que enviar una cantidad importante de dopamina no lo hizo. ¿Qué sucede? Este proceso es el que causa el déficit de atención. Este proceso ocurre cerebralmente. Esto es un trastorno real. Ustedes me dirán, pero ¿cómo lo puedo ver? Y alguien hablaba hace rato de pruebas diagnósticas. Lo veremos en términos de pruebas diagnósticas. Esto es una evidencia de corte clínico. El corte clínico quiere decir que se puede observar sus consecuencias, pero es difícil de demostrar, aun cuando todavía es probable, y se hace de hecho. Es una prueba difícil, escasa, cara, muy invasiva, que no se hace frecuentemente, pero se puede demostrar. Entonces, esto sucede en el trastorno por déficit de atención. Este es el sustento de que es un trastorno real, este es un trastorno que existe, no lo están inventando ni los médicos, ni los maestros, ni los psicólogos, ni los papás que están enloquecidos. Por lo tanto, si me ayudas con la que sigue, Oscar, déjenme ver si no me está pasando. No se ve desde afuera. Es imperceptible. Yo me acuerdo que de chiquita yo contestaba, ¿qué me ves que tengo monos en la cara? Pues solo que tuvieran bichos en la cara se pudieran dar cuenta que esto pasa. La realidad es que los niños son niños regulares, son chicos y chicas regulares, que no tienen ni una mano más corta, ni el ojo más abierto cuando tienen problemas de tiroides, que no tienen nada físico que evidencie que tienen un trastorno. Es tanto como decir cuando nos cuestionan la validez de que no se nota físicamente. Hay un médico neurólogo norteamericano que acaba de venir a todos los programas de televisión a decir su charlatanería, porque así como hay charlatanes mexicanos, también hay norteamericanos. Lo que pasa es que como hablan en inglés les hacen más caso en los medios. La realidad es que es tanto como decir que el dolor de cabeza no existe porque no se nota en el cuerpo. Y yo no sé cuántos de ustedes, si me hacen favor de levantar la mano, han tenido un dolor de cabeza. Pues muy poquitos, la verdad, yo esperaría que más. La realidad es que, ahora díganme los que han tenido dolor de cabeza, si ustedes, cuando les contesten que no existe, porque no se ve, pueden decirles lo mismo. El dolor de cabeza existe e incapacita. En el mejor de los casos estás de un humor negro, pero no puedes producir de la misma manera. Entonces, es tanto como lo mismo, ¿no? En el cerebro, si me ayudas con la que sigue, Oscar, no se nota. Cuando ustedes ven el cerebro, incluso hacen cortes transversales, observan a un individuo o la gente que tiene el privilegio de estudiar medicina y puede hacer cortes en individuos que ya dejaron esta tierra, pues no notan nada. Sin embargo, el doctor Swanson de la Universidad de California en Irvine detectó en un estudio longitudinal durante varios años que los individuos que padecíamos trastorno por déficit de atención teníamos el cerebro hasta en un porcentaje del 3% menor en tamaño. Eso se los juro que a mí en la vida no me ha impactado ni a muchísimos otros como el profesor Einstein en su desempeño, que sería hoy en día detectado y diagnosticado como un individuo con trastorno por déficit de atención. Sin embargo, pues bueno, esta es otra evidencia con la que van a tener que luchar. Sí se puede demostrar la que sigue, Oscar. El doctor Semetkin y un grupo, entre ellos un latino, el doctor Castellanos,
en 1990, a través de una prueba que se llama el emisor de positrones, tomografía por emisión de positrones. Demostró, ustedes tienen en este lado un cerebro regular, donde el área coloreada en rojo es el área donde existen las cantidades regulares y necesarias de dopamina en un cerebro estimulado en una actividad sostenida. El otro cerebro es un cerebro donde ustedes ven que la coloración en rojo primero no está en lóbulos frontales para nada. O sea, lóbulos frontales es la parte superior y adicionalmente la coloración en rojo es muy escasa. Bueno, es la prueba que les digo que lo puede demostrar, que es muy invasiva, se tiene que colorear los líquidos del cerebro, es una prueba que solamente se hace en adultos. No hay más de 15 aparatos en el mundo que lo hagan y misteriosamente México tiene 2. Lo tiene el Instituto Mexicano de Psiquiatría y ahora lo tiene el Instituto de Neurología nuevecito. Entonces, cuando la gente diga, oye, es que yo quiero que me hagan una tomografía por emisión de positrones para demostrarle al colegio que el niño tiene TDA, no se la van a hacer. Lo más probable es que no consigan que se lo hagan. Les digo, esta es una prueba de laboratorio que sirvió y surtió efecto, sobre todo para evidencia médica y científica de demostración en la investigación. Finalmente es una prueba diagnóstica pero invasiva para aquellos que evidentemente pueden ya no solo pagarlo, someterse a ella, ¿no? La que sigue, Oscar. Pasamos al diagnóstico. ¿Cómo detectamos el trastorno por déficit de atención? O sea, ya conocemos esas características diagnósticas. Pues bueno, el diagnóstico es un diagnóstico clínico. ¿Eso qué quiere decir? El diagnóstico clínico quiere decir que seguramente les van a hacer a ustedes una serie de preguntas, un cuestionario amplio, una entrevista larga, como padres y como maestros. Hoy por hoy, si ustedes saben lo que es el estándar de oro o la regla de oro, eso quiere decir que para cualquier trastorno, condición, enfermedad o situación médica hay una forma mejor de atenderla y está de alguna manera certificada como el mejor procedimiento para atenderlo. Bueno, pues la regla de oro diagnóstica para atender el trastorno por déficit de atención en términos de cómo se evalúa es clínica. Eso quiere decir que los normalmente neuropediatras o psiquiatras infantiles, ambos involucrados en la cuestión de la conducta, son los que van a cuestionarles, les van a preguntar cómo nació el niño, cuándo nació el niño, en qué circunstancias vive, qué cambios de colegio ha tenido, cómo come, cómo duerme, y una serie de preguntas que los van a ir orientando a eso precisamente, a ver si hay actividad excesiva que sea inapropiada, y regularmente uno lleva a los niños al consultorio y entonces el niño empieza a caminar por el techo, ¿verdad? Entonces el doctor hace sus notas. Si tiene poca atención sostenida, y entonces los papás dicen, pero no, mi hijo no tiene ese problema, ve la película de Nemo todos los días completa y no se levanta. Volvemos a lo mismo, el problema no es la atención sostenida sobre los estímulos que sí le parecen, el problema es la atención sostenida en los estímulos que le cuestan trabajo. Tiene dificultad para inhibir impulsos, y es el niño que por supuesto los tenemos en el jardín de niños, pues que andan mordiendo a los demás, sobre todo cuando no han desarrollado el lenguaje. ¿Por qué? Porque ellos no pueden inhibir sus impulsos. Yo tengo un hijo que tuvo una fractura de cráneo a los 3 años y medio porque se aventó en una bicicleta una pendiente de 300 metros con 30 grados de inclinación y terminó ensartado en un barandal, por supuesto sin casco. Cuando los demás niños dicen, yo ahí no me aviento, él ya se aventó. Es un niño que ha tenido, bueno, decidió incursionar de un restaurante al mar, en un acantilado también, que verdaderamente uno tiene que decir que andan de la mano de alguien, porque no puede ser posible que sufran tantos accidentes. Yo vivo muy cerca de un hospital, y cuando llego al hospital, el de seguridad me dice, ¿cómo le va, señora Legazpi? O sea, créanme que me conocen, voy una vez al mes. Así como la gente en algunos restaurantes tiene una botella para servirse cuando va al restaurante, mi hijo tiene su pegamento de piel, porque cuando no es el codo, es la rodilla, cuando no, lleva 2 veces la nariz, 3 veces la barba, y verdaderamente son niños más accidentados, sobre todo cuando esta característica de la hiperactividad existe. La inatención tiene otros problemas, la difícil detección, pero la hiperactividad hace que sea muy evidente el diagnóstico. Entonces, en el proceso de diagnóstico, pues hay que estar atentos a lo que el médico pregunta y llevar toda la información posible, la información que los maestros proveen, créanles a los maestros. La verdad lo que nosotros decimos es, tenemos un programa que se llama así, se llama Tendiendo Puentes, porque los maestros y los papás no pueden estar en un lado distinto.
tienen que trabajar en conjunto, les estamos entregando lo más valioso de nuestra vida, pues creámosle que lo que ellos dicen tiene una dosis al menos de verdad. A lo mejor lo viven como un castigo, pero creámosle un poquito lo que dice. Tienen problemas los niños para relacionarse y socializar, y evidentemente es muy probable que haya una comorbilidad. La comorbilidad es este trastorno asociado, se llaman trastornos coexistentes porque viven al mismo tiempo que el trastorno básico, que el trastorno por déficit de atención, pero es un trastorno diferente. Entre ellos los más comunes, la ansiedad, la depresión, el trastorno posicionista desafiante, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Son niños que les sudan las manitas, ¿verdad? Son niños que está deprimido y está verdaderamente agresivo. Ellos manifiestan así la depresión. Entonces muchas veces en el momento diagnóstico es mucho más importante valorar estas conductas y tratar el trastorno asociado primero, inclusive que el trastorno básico. Les decía que el trastorno y la comorbilidad coexisten. En el 60% de los casos, el subtipo que impera, o sea, del que más hay, es el subtipo mixto, aquel que tiene mezcladas características de inatención y características de hiperactividad e impulsividad. Pero adicionalmente, que es el trastorno que más impera el subtipo mixto, también es el trastorno que más comorbilidades tiene. Hasta en el 80% de los casos viene acompañada de una comorbilidad. La que sigue. La clave es que tanto funciona en lo cotidiano. Y por eso agregamos la palabra disfuncionalidad de manera importante. O sea, aquellos de nosotros que no tengamos impactos, porque me van a decir, a mí también se me olvida dónde dejé el coche, pero a mí se me olvida a diario. A mí también se me olvida de repente que quién iba a pasar por el niño, pero a mí se me olvida el niño en el colegio. A mí también de repente pues me levanto de la mesa a servir el agua cuando llegó mi marido a la mitad de la comida, pero yo me levanto 10 veces en cada comida. Entonces aquí la clave es la disfuncionalidad o la funcionalidad. ¿Qué tanto ese corte de síntomas, ese conjunto de síntomas impacta la funcionalidad cotidiana? Y una vez que la impacte tenemos que saber que no es plomo en sangre cuando tiene más de 6 meses, que no es porque el abuelito se murió, porque sucede en 3 entornos. Sucede en la casa, sucede en la escuela y sucede en el club, a donde va a hacer deporte, por ejemplo. O sucede en el parque y sucede también en otro lado donde va a clases especiales de violín. Entonces tiene que ser algo que implique el factor de tiempo, pero también el factor de espacio. No puede ser que solo se porten mal en el colegio. Ahí sí, yo les diría a los papás, tendríamos que ver qué pasa en el colegio. A lo mejor hay un niño que lo está utilizando, a lo mejor no tiene una buena interacción con la maestra. Pero si esto sucede en todos los entornos y en todo el espacio, en todo el tiempo, o sea, más de 6 meses en 2 entornos distintos al menos, lo más probable es que el diagnóstico sea preciso. La que sigue, Oscar. ¿Qué impacta esta alteración de la dopamina y del diagnóstico sintomatológico? Pues impacta las funciones ejecutivas. Ustedes me van a decir cuáles son las funciones ejecutivas. Bueno, pues son estas, básicamente. Es la activación, el esfuerzo, el enfoque, la emoción, la memoria y la acción. Todas esas funciones ejecutivas están alojadas principalmente en el lóbulo frontal. Y aquí están las psicopedagogas y las neuropsicólogas para corregirme si no. Ahora díganme, ¿cómo puede alguien estudiar sin ningún impacto escolar cuando, por ejemplo, les dicen una instrucción, y díganme si es una instrucción regular? Saquen sus cuadernos, ábranlos en la página 39, y cuando acaben de la 39 y la 42, entregan las hojas de respuestas sin hacer ruido, se levantan y salen del salón. ¿Es una instrucción regular? ¿Más o menos regular en un examen? ¿Las maestras me pueden decir si alguna vez dicen eso? Terminen la página de la 39 y la 42, cuando terminan, entregan sus hojas de respuesta, se levantan y salen sin hacer ruido. ¿Es una instrucción más o menos regular? Bueno, pues ahora díganme cómo le hace a alguien que para organizarse necesita un disparador y su disparador no funciona. ¿Cuánto tiempo requiere accionarse? Empezar, la frase típica que se utiliza mucho en mi tierra que se llama desengatillarse, o sea, como que órale, empiézale. Disparar. Si tienen problemas para eso, ¿de la página cuál a la cuál?
Sostener el esfuerzo, pues de la 39 a la 42, como quieras son algunas, ¿no? Regresar la hoja de lectura porque tampoco entendieron la instrucción de lo que tenían que hacer. Al mismo tiempo, activar el recuerdo y una evocación que corresponda a la respuesta que tienen que dar de lo que están leyendo. Y relacionar. Y todo eso sin hablar, sin moverse, sin enojarse, sin frustrarse y expresarlo sobre todo a tiempo. Antes de que termine esa, digamos, media hora de clase o el tiempo que la maestra les dio. La gente que tenemos trastorno por déficit de atención, con enorme regularidad tenemos problemas con el tiempo. Creemos que lo vamos a hacer en 5 minutos y resultó que era un trabajo de 40 minutos. Por lo tanto, no llegamos a tiempo. Entonces tenemos que tener monitoreo constante. ¿Por qué? Porque no tenemos la acción, porque no tenemos la activación, porque no podemos funcionar con todo esto en conjunto como lo hace un individuo regular. El TDA, a diferencia de un individuo regular, dice, ¿qué página era? ¿Cuánto tiempo teníamos, Miss? ¿Salirnos? ¿A dónde nos vamos a salir? ¿Para qué? Y se le olvidó la página 39 y la 42 y ya no sabía ni qué tenía que hacer, ¿no? Regularmente eso es lo que sucede. O me equivoco con los Misses por atrás. La que sigue, Oscar. Esto es como un director de orquesta. Las funciones ejecutivas tienen que funcionar como en casi toda la gente, porque tenemos que conceder los que tenemos TDA, que la mayoría de la gente son los demás, no nosotros. Esto es como un director de orquesta. El director de orquesta tiene que detener en algún determinado momento los metales y entonces decirle acá de este lado las cuerdas, entra. Entra y estoy atento a la cuerda dándote el compás. Cuando los avientos en ese minuto tienen que entrar para irse estos suavizando y saliendo. Esto es lo que hace exactamente el lóbulo frontal con dopamina. Los que no tenemos el lóbulo frontal con dopamina en cantidad necesaria y suficiente, vemos afectado todo esto. Memorizar un nombre, todo esto tiene altísimos efectos en la educación, en el aprendizaje. Ahora, hay individuos que tienen talentos excepcionales, que lograron lo que nosotros en la jerga de la asociación denominamos que se les pegue la tecla. Encontraron alguna herramienta de aprendizaje que regularmente pediríamos a los maestros que la instauraran cuando puedan identificar un talento excepcional, en la que ese niño aprendió. Y tenemos que hay niños que en vez de cortar números, cuentan vacas o cabras o animales o bichos de los que les gustan, tienen alguna actividad en la que son notoriamente talentosos y es ahí donde tienen que hacerse las adecuaciones curriculares. La que sigue. Por lo tanto, hablábamos de que esto implica que no hay grados, no habemos gente con mayor TDA o poquitito TDA. Esto es un poquito como el embarazo, ¿no? Lo que hay son subtipos. Existe un subtipo predominantemente inatento que regularmente no va a dar lata. Son niños pasivos, son niños que tienen un enorme problema de concentración. Son niños que su profundidad de concentración no da lo necesario para poder rescatar el material teórico, traerlo a la mente y después rescatarlo de la mente, porque en lo que ven una mosca auténticamente se va. Entonces estos niños inatentos, pues ¿qué pasa con ellos? Pierden mochilas, pierden chamarras, 6 o 7 al año. Los chones no los pierden porque los traen puestos en la parte más privada, pero casi todo lo demás que se quita pierden. Pierden lápices, no llega el libro de matemáticas, dejan la tarea. Tú les tomas la clase en la noche y va a presentar el examen, el niño se la sabe. Estudió 8 horas contigo desde que salió el día anterior. A las 11 de la noche tú bostezas de fatiga genuina y por fin te repite todo. En la mañana llega en blanco. Absolutamente en blanco. No hay poder, como no tiene una activación de la memoria, que logre rescatar el recuerdo de lo que hizo. A menos que ponga las manos en ello. Porque entonces tienen algunas otras fórmulas para aprender, que eso ya será asunto de los maestros que veamos en otra ocasión posterior. Existen los niños hiperactivos e impulsivos, predominantemente, decimos, siempre tienen en alguna ocasión mezclas de los dos, pero son predominantemente de una característica o de otra. Y si es el niño que tienes que mandar a la dirección por lápices y luego regresa y ahora velos a sacar la punta y ahora regresa porque no trae el borrador suficiente y ahora vas y regresas y le preguntas a la Miss que ahora va a tocar para el kinder y ahora regresas y vas por hojas porque el niño no puede estar sentado. No solamente no puede estar sentado, sino que cuando no está sentado pues también interrumpe la clase. Entonces es un niño que tienes que tener más cerca de ti,
¿Por qué? Porque necesita instrucciones y un monitoreo constante. Son niños que, en vez de estarle diciendo, niño, 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 lo más probable es que pases cerca de él y le detengas el hombro para que él sepa que tiene que estar un poquito más tiempo sentado. Que sepa que sus periodos de concentración en cuanto a motricidad, en cuanto a cuánto se mueven, son mejores si no exceden de 10, 12, 15 minutos. Orson Welles, que era un hiperactivo clásico, decía que él tenía perfectamente medido que su máximo periodo de atención era de 7 minutos. Y era el tiempo que podía estudiar un libreto. Pero si invitaba gente a su casa a platicarles del libreto, se lo aprendía sin ninguna necesidad e improvisaba los diálogos. Entonces, encuentran formas de aprender. La realidad es que todos tenemos formas distintas de aprender. La mayoría se ciñe a un programa que está establecido, pero estos niños en particular tienen una forma diferente. El subtipo mixto, bueno, pues yo no sé quiénes de ustedes tengan adolescentes y los vean así, ¿verdad? O sea, sí atienden a la computadora, pero también al teléfono y también al gatito, y también están haciendo un dibujito al mismo tiempo y están gritando y están cenando con el taco en la mesa. Entonces, bueno, la mayoría de los... Y finalmente no están haciendo lo que tienen que hacer, que es la tarea. Entonces, la realidad es que la mayoría de los que tenemos TDA somos del subtipo mixto. Yo tengo una acentuación particularmente hiperactiva, pues la mayoría es del subtipo mixto. Les decía la siguiente... Oscar, que no es el destino el fracaso. ¿Alguien me ayuda a identificar los personajes que vemos en la pantalla? De uno en uno, o me lo gritan o se levanta, porque no los oigo cuando está hace como eco al final. Bill Clinton es uno. Winston Churchill, el otro. El mega guapo de allá, no se acuerdan quién es. Es John Kennedy, el que se mató. O sea, qué sorpresa que se mató no haciendo caso a una instrucción impulsiva que era no tienes las horas necesarias de vuelo y hay tormenta, ¿verdad? El último se llama Michael Phelps. Él es el campeón olímpico del equipo norteamericano de natación que batió todos los récords mundiales en natación las últimas olimpiadas. Él sale positivo en el dopaje porque toma un medicamento que sale positivo en el dopaje, que está perfectamente aceptado por el Comité Olímpico Mundial, porque finalmente es un tratamiento que tiene un diagnóstico y una indicación médica, ¿no? Michael Phelps, la que sigue. En el pasado se consideraba que el TDA desaparecía en la vida adulta. Hoy sabemos que no. El 50% de los pacientes con TDA en la vida infantil y juvenil persiste con algunos de los síntomas. Como les digo, los síntomas hiperactivos tienden a decrecer, pero los síntomas inatentos tienden a crecer. Y entonces tenemos padres de familia que no saben cómo manejar el dinero, viven constantemente en deuda, tienen el doble de probabilidades de divorciarse. Sus problemas como un volcán de irrumpir en un coraje sin ninguna modulación son más altos. Son gente que tiene problemas en el tráfico. En los Estados Unidos está demostrado en un estudio, discúlpenme que mencione tanto los Estados Unidos, pero hay muy poco en México todavía que lo demuestre, que son individuos o individuas que ganan el 35% menos en su vida laboral anualmente debido a que cambian de trabajo con frecuencia, tienen una inconsistencia laboral, los corren con frecuencia porque no llegan a tiempo, porque olvidan el proyecto, porque se les olvidó la prioridad y se dedicaron a hacer un programa con un diagrama de flujo maravilloso que no era para mañana, que podía haber esperado un año, ¿no? Los personajes estos out of the box o fuera de serie, ¿no? No había tratamiento multimodal para muchos de ellos en el pasado. Winston Churchill seguramente no fue diagnosticado con TDA, tiene todas las características sintomatológicas, pero finalmente gozó de un entorno con factores protectores. Lo que sucede hoy en día, y lo conversaba con algunos de los directivos del instituto, es que no todos gozamos de los factores protectores. Estos chicos son chicos que en condiciones de factores deteriorantes como es pobreza, adicciones en la familia, falta de educación, son niños que salen pateados literalmente de su casa antes de los 6, 8 años. Y son niños que están en condición de calle. Son niños que la escuela los sacó lo más pronto que pudo. Acaba de salir una nota en el periódico de un niño que sacaba un cúter, ¿alguien la vio?
que los papás de la escuela y la escuela dijeron, algo tenemos que hacer, se pusieron en huelga prácticamente para no recibir un niño. Son niños con unas cargas de agresión, son niños con unas cargas de hostilidad, unas cargas de rechazo, de aislamiento, de falta de conocimiento de todo en medio, de los medios de comunicación, de los medios escolares, de los medios sociales, de la sociedad en general y de los padres en particular, que presumen que es un problema del niño y el niño no tiene un problema, tiene una condición que le ocasiona problemas. Es por eso que nosotros requerimos informar a la gente y esta es nuestra función particular. Yo esperaría, y se los digo con el corazón en la mano, que a partir de hoy cada uno de ustedes haga de esta misión también su misión. Informar a los demás, que sepan dónde encontrarnos, que sepan cuáles son las características diagnósticas, que sepan que esto es un trastorno real, que sepan que esto es un trastorno que no se quita, pero que con un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado puede salir adelante de manera maravillosa. En los adultos, como les digo, no se quita, pero se puede también manejar y también de la misma forma multimodalmente. Si me ayudas con la que sigue, Oscar. ¿Quién lo trata? ¿Quién es el profesional adecuado? ¿A quién tengo que acudir? ¿O a todos en su conjunto? Y si es a todos, ¿quién hace qué cosa? El problema, y ahí tenemos cifras y estadísticas, hicimos una encuesta mundial en la que participaron 12 países y nosotros como organización fuimos el vehículo para entrevistar a los padres mexicanos. En México se tarda 1.9 años, o sea, casi 2 años, para encontrar un diagnóstico preciso, el padre de familia. Primero anduvo avanzando de terapeuta en terapeuta, que los tuvieron haciendo juegos de dominó y juegos de cualquier otra índole, pero no los pudieron diagnosticar. ¿Por qué sucede eso? Pues desde luego por falta de información. No queremos decir que los profesionales en México no son los más capaces. Tenemos las categorías de los más capaces. Desafortunadamente, en el sector de la psicología, la psicopedagogía, la neuropsicología, aun cuando es un sector abundante, no todos tienen una certificación como lo exigen otros países. El poder gozar de una certificación les obligaría a estar actualizados respecto al trastorno por déficit de atención. No es así en todos los casos, por lo tanto, cuando hablamos del psicólogo clínico, neuropsicólogo, sí puede diagnosticar, no es la norma. En México no tenemos, por lo general, a un psicólogo en la calle preparado para ello. Nosotros como organización no lo recomendamos. ¿Qué puede hacer a cambio? Da terapia. Le puede enseñar a los niños terapia cognitivo-conductual, terapia conductual, refuerzos, qué conductas tienes que afianzar, qué conductas quieres eliminar y que desaparezcan. Les puedes enseñar estrategias sociales. Eso sí puede hacer el psicólogo. ¿Qué puede hacer el psiquiatra? El psiquiatra, a cambio, sí diagnostica. Con esta regla de oro, con esta entrevista clínica, con esta información que los padres proveen a través también de los maestros. También puede medicar. La diferencia con el psicólogo es que el psicólogo no medica y yo me he encontrado recetarios de psicólogo. Entonces dices, de ninguna manera, esa es una irresponsabilidad. Los padres y los maestros lo debemos de conocer, debemos saber quién sí puede medicar y quién no. Son medicamentos neurológicos los que se utilizan para el tratamiento del trastorno por déficit de atención, no es cualquier cosa. Es muy importante que tengamos este cuadro. Nos han dicho en presentaciones de otros lugares que este cuadro en sí mismo vale toda la conferencia. Los papás y los maestros tienen que tener claro que el psiquiatra sí te puede dar terapia. El psiquiatra de hecho tiene una visión que nosotros denominamos más sistémica. Se está dando cuenta qué pasa en la escuela, sabe más cómo está la interacción con los padres, si la fatiga de los padres o el exceso de gasto o la interacción con el resto de los hermanos está causando problemas adicionales al trastorno en sí mismo. No podemos olvidar esa pues muy afortunada expresión de que el trastorno es biopsicosocial. Tiene un enorme ingrediente biológico, neurológico, real, se manifiesta en toda la parte psicológica y socialmente no podemos permanecer aislados, ni en lo educativo ni en la conducta. Finalmente el neurólogo también diagnostica, fíjense, y lo hace bien, sobre todo si es un neurólogo pediatra. Los neurólogos antiguos no tanto, por ahí me contaban de un caso que decía, eso ni existe, porque es un neurólogo que tiene de no asistir a una certificación probablemente 15, 20 años, ¿verdad? Aún así, este trastorno está definido desde 1902 por el doctor Steele.
Hace 70 años se conocía como disfunción cerebral mínima, han ido evolucionando los nombres hasta que se coincidió en una norma, un consenso internacional que se le denominara trastorno, porque no es una enfermedad, que afecta la atención deficitaria, donde la atención se ve disminuida, y la hiperactividad. Entonces, finalmente, ¿qué más hace? Otro médico. Bueno, si estuviéramos en otras sociedades, lo más probable es que un pediatra atendiera a nuestros hijos. En estas sociedades, los pediatras todavía, el médico familiar y el pediatra, aun cuando puede medicar y puede diagnosticar, todavía nosotros como organización quitaríamos el último renglón. Ellos verdaderamente todavía refieren a los especialistas, porque en México somos un país en el que todavía la medicina funciona así. Hay sociedades como la canadiense, la europea, donde el médico familiar es básicamente quien atiende todo y un especialista es casi cuando ya van a meter cuchillo, ¿no? Esta es la coordinación que tienen que tener los especialistas entre sí, pero ¿qué creen? Así como ese director de orquesta que entraban los violines, sacaba los metales y impulsaba los alientos, esto lo coordina un padre de familia, lo coordina el papá del paciente. Nosotros no podemos vivir como padres de familia sentenciados a lo que un neurólogo diga que quiere de nuestra vida, o a donde el neurólogo diga que nuestro hijo tiene que ir al colegio o a la escuela. Tampoco podemos decidir el resto de nuestra vida porque la escuela dice que el neurólogo tiene que ser tal. Nuestra función como organización, y para eso nos han invitado aquí, es para empoderar a los padres. Los padres son quienes tienen que estar comprometidos a conocer más del trastorno, a saber más de él, a orquestar a esta serie de médicos, de profesionales, no solo médicos, porque hay médicos y no médicos, y profesionales docentes, para que el resultado sea mejor. La que sigue, Oscar. En este país existen, aunque ustedes no lo crean, solamente 250 neuropediatras, otros tantos psiquiatras infantiles, el doble en cada uno de los casos de psiquiatras y neurólogos generales, que como les digo, no todos están muy experimentados al respecto. Adicionalmente, hemos de tomar en cuenta que aunque hay muchísimos más, cerramos una cifra en 5,000 psicólogos que tienen por lo menos una remota idea de lo que es el trastorno por déficit de atención, y otros 5,000 pediatras o médicos familiares. Estamos hablando de un total de 11,500 profesionales para 100 millones de habitantes. 103 quedamos, ¿no? ¿Cómo a cuántos nos toca cada uno? La Organización Mundial de la Salud dice y norma que deberíamos de tener un especialista en salud mental por cada 40,000 habitantes. ¿Nos acercamos? Ni remotamente. No hay nada, y escúchenme verdaderamente con muchísima atención, no hay nada que pueda hacer una escuela desesperada si no hay organizaciones de la sociedad civil que están respondiendo a estas necesidades de información. No hay nada que los profesionales médicos puedan hacer. Ahora que nos están apoyando con la norma oficial mexicana, ellos no se pueden dedicar a orientar e informar. ¿Quién va a tratar a nuestros hijos? ¿Quién va a diagnosticar a los niños? Ellos se tienen que dedicar a lo médico, las escuelas a enseñar. El gobierno ha dejado un hueco, me decía el doctor Frank y el doctor Tapia Conyers, que es el subsecretario de Salud, que el tratamiento para el trastorno por déficit de atención era equivalente en costo al Programa Nacional de Vacunación. Ustedes me dicen si vamos a tener pronto el tratamiento vía las organizaciones gubernamentales. ¿No? Es por eso que nosotros como organización luchamos por esto, siempre respaldados por organizaciones como el Instituto Acatitlan, donde la información es lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia no quiere decir que no podamos tener acceso al diagnóstico y al tratamiento. Sí, sí podemos, incluido en el sector privado, de manera, digamos, no tan excesivamente cara, pero también en el sector público. O sea, nosotros estamos obligados de decirles y orientar a los padres a dónde pueden acudir en el ISSSTE, en el Seguro Social, en el sector salud, cuál es el Hospital Juan Navarro. Te van a tardar 6 meses en atenderte, pero te van a dar el fármaco y lo más seguro es que te puedan atender. Esto hoy por hoy es un costo del tratamiento que puede alterar el presupuesto familiar más fortalecido y más valiente. La que sigue, Oscar, si me ayudas. ¿Cuál es el tratamiento del que estamos hablando? El tratamiento es un tratamiento multimodal. Multimodal es como el transporte de la carga internacional ahora que el mundo es globalizado. Va un ratito en tren, pero va otro ratito en avión, pero va otro ratito en barco, y luego lo bajan en un autobús y lo cargan en ese mismo container y lo traen aquí a la puerta
de la escuela. Pues el tratamiento multimodal es un poco de lo mismo. Incluye, y de manera primordial, el entrenamiento parental y el manejo familiar. ¿Eso qué quiere decir? Que los padres sepamos qué tenemos que hacer. A mí me enseñaron. Cuando me decían, oye, qué bárbaro, qué bien atiende tu hijo, pues no atendía. Le tuve que enseñar, Gino, escucho, y entonces el niño volteaba. Y si ustedes se acuerdan de Pavlov y la campanita, se llama condicionamiento. Es el niño, cada vez que dice y escucho la palabra, el término como un comando, el niño voltea. Y entonces dice, con los oídos, con los ojos, sit, con la boca cerrada y quieto. Si no me atiende así, no me está atendiendo. Lo más seguro es que la instrucción no vaya adelante. Y entonces verifico, ¿qué te dije? Que me lave los dientes. Entonces va y lava los dientes. Si yo le digo, Gino, te lavas los dientes, te pones los tenis, recoges la mochila y te vienes inmediatamente para acá para salir corriendo al colegio, porque ya viene tarde el camión, ¿qué creen que pasa? Bueno, ni dientes, ni mochila, ni tenis, ni llegó. Pasó rumbo a su recámara, vio la televisión y se sentó. Porque no verifiqué la instrucción, porque no partí la instrucción en pedazos. Bueno, todas estas cosas se aprenden. El entrenamiento parental y las adecuaciones familiares son indispensables. Alguien por ahí me ha de decir, porque me lo han dicho, oye, ¿por qué tú sí saliste adelante y no tenías fármaco? Bueno, había factores de este tipo que de manera muy probablemente intuitiva y casual existían en mi casa. Yo soy hija de un militar. Y en mi casa, todos los domingos de mi vida, sin excepción, se desayunó barbacoa. Ustedes dirán si había o no rutina. Todos los domingos. El resto de los días, todos los días a las 6 de la mañana empezaba la marcha Zacatecas. ¿Te tuvieras o no que levantar? Sábado, domingo, día festivo, bueno, menos domingo, día festivo, cualquier otra cosa. Las rutinas y la estructura ayudan a aquellos que no somos estructurados internamente a responder al entorno de mejor manera. Lo que tienen los padres que hacer es aprender estructuras y rutinas. Y aprender qué es el trastorno, cómo se manifiesta, qué características tiene, cuáles son los de sus hijos, cuáles no tienen sus hijos, cuáles son los talentos, cómo van a propiciar que el aprendizaje sea más efectivo. La que sigue, soporte y manejo escolar, pues sobra decir que lo mismo se aplica en la escuela, pero con un poquito más de ingredientes, porque hay que hacer adecuaciones curriculares. A mi hijo, desde luego, yo lo hablo desde este lado, porque sé que muchos padres se identificarán conmigo. Le decían en preprimaria, es que Gino no sabe contar. Dice, pero no puede ser, o sea, yo sé que cuenta, ¿cómo les puedo demostrar? Y entonces la psicopedagoga un día sacó una baraja que traía en la bolsa y le dijo, Gino, cuéntalo. 1, 2, 3, 4. ¿Saben cuántas barajas tiene la baraja? Bueno, pues son 104, 2 juegos, 2 mazos de barajas juntos. Y llegó a 104. Entonces la psicopedagoga le dijo a la maestra, ¿no sabe contar o no sabe escribir lo que cuenta? Porque tenía que llenar un recuadro del 1 al 10, del 20 al 30, hasta el 100. La diferencia es que sí sabe contar. Entonces, encontremos aquellas fórmulas de evaluar el conocimiento de los niños que no son las regulares. Lo más probable es que el niño no pueda leer 12 instrucciones ni tomar el dictado de 20 palabras, porque ¿sabes cuáles van a escribir? La primera y las últimas 3. Pero casi por norma general, díganme las maestras si no es cierto. Entonces póngale un dictado de 5 palabras, pero no le vas a decir delante de todos para que no se sienta que es el tontito de la clase. Le vas a decir, responde al dictado con al menos 5 palabras. Las últimas 5, o las que vayas escribiendo. Poco a poco los van forzando y seguramente podrán llegar a 20. Y no me refiero a forzarlos con la manita de puerco y te voy a bajar la calificación. Pues vas diciendo, a ver si la próxima vez puedes 6, y la que sigue 7. Y si llegas a 7, te voy a sentar adelante y te voy a dejar salir 5 minutos más de recreo. O vas a ser mi asistente. Y entonces empiezan a utilizar las técnicas de motivación y del refuerzo positivo. A nadie nos gusta nada más que oír nuestro nombre, es como música a los oídos. Pero oír nuestro nombre de manera positiva. Lo que lograste. Hoy fíjense que el niño periquito hizo las mejores palabras de todos los demás. A lo mejor hizo menos, pero se esforzó el triple. Eso se los puedo garantizar. Terapia conductual, pues es un poco más de lo mismo, el reforzamiento de conductas positivas que queremos que se reproduzcan y desestimar las conductas negativas. Esto tiene una serie de
métodos, el sistema de fichas es uno, el ponerles sellitos de smiling faces, estrellitas. A los niños les gusta sentirse premiados, es el sistema de premios y castigos. Nosotros hemos cambiado la expresión de castigos por consecuencias. No usamos castigos, usamos consecuencias. Y la consecuencia tiene que ser sabida por ellos de antemano. No podemos decirles de un día para otro, ahora te castigo 6 meses en televisión, ¿no? Y tienen que estar también relativas a su edad. Si te vas a ir a tu cuarto y el niño tiene 10 años, no se puede ir más de 10 minutos. Si el niño tiene 3 años, se va a ir 3 minutos. La supervisión médica, fármacos y medicamentos. Y aquí venimos a hablar de la primera transparencia que les mostré. Yo quiero que sepan que nosotros no tenemos ningún compromiso de promocionar ningún fármaco en especial. Sin embargo, la evidencia científica, estadística y médica nos ha demostrado que entre el 80 y el 90% de los casos, el fármaco, que es un estimulante que hace que ese proceso entre la célula presináptica y postsináptica se lleve a cabo de manera eficiente, en cantidad y oportunidad, hace que todos los síntomas disminuyan. Entonces, el fármaco propicia que la inatención baje, que la motricidad alta baje, que la atención se prolongue y incluso que mejoren las relaciones y las interacciones de los niños. El fármaco es, entre el 80 y 90% de los casos, indispensable. Hay muchísimas versiones al respecto, hay una enorme controversia. Hasta ahorita yo no sé si ustedes están de acuerdo que nadie se ha puesto, y tiene más de 100 años, porque cumplió 100 años hace un par de años, la aspirina, el ácido acetilsalicílico. No hay ningún grupo en contra de la aspirina. Por lo tanto, todos nos retacamos de aspirinas diarias. Y el dolor de cabeza tampoco se puede ver desde afuera, ¿no? En el caso del trastorno por déficit de atención existen grupos muy importantes de corte religioso, de corte fanático, que están en contra de los fármacos. Por razones que muchas veces no son comprensibles para todos nosotros, pero ahí están. Ellos son grupos que tienen posibilidades económicas altas, que han penetrado los medios de comunicación, que han penetrado los organismos más importantes, de modo tal que han logrado despertar una alarma generalizada al respecto. Yo lo único que les digo a aquellos padres que tengan reservas, por favor investiguen. Casi todos los estimulantes psicoactivos se llaman. Esto es un psicoactivo. Y bueno, yo lo tomo ya ahora sin cafeína, pero la cafeína, la nicotina, el alcohol en sus primeras fases, son estimulantes. El estimulante produce el mismo efecto que un medicamento psicoactivo estimulante para el trastorno por déficit de atención. ¿Cuál es ese efecto? Son inhibidores de la recaptura de la dopamina. Suena como muy exótico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que ese cochecito que salió cargado, en vez de que llegue acá y se regrese, hagan de cuenta que el estimulante al entrar en medio de las dos células lo empuja y hace que llegue de manera eficiente, con la carga eficiente, y el proceso de la dopamina se da en lóbulos frontales de manera efectiva y regresamos a las funciones ejecutivas y a todo lo que habíamos visto ya. Y entonces todo se da de manera mejor. ¿Y qué creen? Cuando yo no estaba medicada, un día manejando, agarré y no daba línea mi teléfono celular y resulta que era el control remoto de la televisión. Estas cosas son lo que me pasa a mí en lo cotidiano. A partir de que estoy medicada, les prometo que eso no es así. Eventualmente me pasa, pero ya no interrumpen mi funcionalidad cotidiana. Ya no olvido al niño en mi colegio, ya no olvido sus vacunas. Pude llegar a tiempo, y a perfecto tiempo. Estaba un poco angustiada y me perdí, pero finalmente llegué correcta, porque tomo precauciones previas. Yo sabía que a las 4 de la tarde tenía que estar con todo listo y cargado en mi casa para poder llegar a tiempo. ¿Qué más necesitan? Que estén coordinados. ¿Qué es lo que funciona particularmente? Bueno, pues funciona muy bien el tratamiento, porque en el 80% de los casos, les digo, el fármaco responde. Pero además del tratamiento, la terapia funciona muy bien en segundo lugar. Después de la terapia es indispensable, o yo me atrevería a decir que quizás antes de que los padres estén entrenados y sepan de qué se trata el trastorno, para poder interactuar con la escuela, con la familia, con los vecinos y con todos los que estos niños ocasionan problemas. Pero si además de todo eso le pedimos un apoyo a la escuela y la escuela está dispuesta a apoyarnos y tiene un área específica para
diseñar estrategias especiales para la maestra y para que el niño aprenda de manera diferente, pues lo ideal es que ya está todo cubierto. Ese es el trastorno, ese es el tratamiento multimodal para el trastorno por déficit de atención. Es un tratamiento coordinado, multidisciplinario. Y con coordinado me refiero a que el que lo coordina, quien lleva la batuta de nuevo, es el padre de familia. No es la escuela, no es el neurólogo, no es la psicóloga, no todo tiene que ser, van a decir, ¿cuánto tiempo se toma el fármaco? Bueno, pues les quiero decir que no es para toda la vida, pero sí es durante el tiempo que los efectos sintomatológicos son más graves. ¿Cuáles son esos tiempos? Por la vida escolarizada. Lo más probable es que lo tenga que tomar durante la vida que tenga que aprender. Y entre más temprano mejor, porque ya no nació un niño etiquetado en una escuela en el que sufrió disfuncionalidad y tuvo que ser expulsado. Finalmente, ¿cómo se maneja escolarmente? Y ¿me ayudas con la que sigue, Oscar? Este es un niño holandés, pero yo creo que hay muchísimos mexicanos iguales o peores. Entre más temprano es el diagnóstico, entre más temprano es el tratamiento, mejor es la respuesta. ¿Cómo se maneja? Pues hay que dar instrucciones cortas, partirlas en pedazos. A mí, que soy hiperactiva y que hablo necesariamente en mi casa también, me adiestraron a contestar, pues no les digo que con monosílabos, pero con una sola palabra. ¿Como cuál? Siéntate, vístete, acuéstate. Y ya no les digo, te tienes que acostar, porque si no el angelito la guarda, y si no, tampoco te vas a levantar mañana, y porque yo mañana ya voy a estar muy cansada. Es, acuéstate. Son comandos. Estos niños no necesitan más información porque no la pueden procesar. Partir las instrucciones mirando a los ojos y de preferencia a su altura, y tenemos a muchas maestras que se agachan a verlos a la altura de su visión y decirle, a ver, ¿qué dije? Y respóndeme con la misma instrucción. Verificar que la comprendió, dejarlo moverse, usarlo en mensajero. Adecuaciones curriculares, y aquí ya vimos que a lo mejor es en el sistema de evaluación, a lo mejor es en otra cosa. Lo más importante es que el niño sepa que no es un niño que es un fallo, que es un niño que tiene fallos, que no es un niño que es un niño problema, es un niño que tiene una condición que le ocasiona problemas, que él no es responsable de esta condición. Si ustedes tuvieran un niño diabético, estoy segura que le pondrían la bomba de insulina al otro día. Y no se la querrían quitar. Aquí hagan lo mismo, llévenlo al médico, busquen diagnóstico precoz, apóyense en la escuela, explíquenle a los familiares, aprendan tanto como sea posible del trastorno por déficit de atención y vivan con esto. Tiene un pronóstico muy positivo. Estamos llenos de gente más que capaz, gente que ha cambiado el curso de la historia en lo deportivo, en lo social, en lo político, en la ciencia, que han sido gente fuera de serie, que no está en la norma, gente que sabe romper las reglas porque lo trae consigo y que tiene trastorno por déficit de atención. Por último, quiero decirles, adelante, él es Justin Gatlin, el campeón olímpico de pista en campo, también es trastorno por déficit de atención y también da positivo en el dopaje. Como conclusión, que el sistema escolar debe observar, el sistema escolar no diagnostica, observa y detecta, y acompaña a los padres en el proceso de diagnóstico en el sentido metafórico, no tienen por qué ir con el neurólogo en la escuela, pero acompaña a los padres en este proceso, les dice cómo adecuarse, cuál es la mejor información. Les invitamos a que nos consulten a través del sitio web. La escuela también puede soportar esos materiales o soportar en ellos algunas de las deficiencias que no todos podemos ser expertos en TDA. Por último, el sistema de salud debe entrenar a los médicos generales, que son los primeros que se topan con nuestros hijos, para poder diagnosticar un trastorno por déficit de atención. Y solamente para terminar y darle las gracias, una prueba de que Dios existe. Muchas gracias.